Listo. Muy buenos días con todos. Bienvenidos al webinar de Sofka y Mambu. Antes de empezar, les voy a pedir algo. Piensen en su entidad, en la realidad de hoy y no en el plan estratégico. Respóndanse esta pregunta. No la digan aún todavía, solo respóndensela. ¿Qué decisión importante de negocio están postergando hoy en su entidad y por qué la tecnología no los deje? Piensen en una respuesta específica y la que se les vino a la cabeza primero. Ahí nos pueden acompañar a través del chat. Justo Emma nos acaba de dejar la misma pregunta y pueden empezar a respondernos. Perfecto. Listo. Bueno, para dar inicio a este espacio, pues para mí es un honor poder contar con toda la presencia de nuestros asistentes. Bienvenidos. La relación que tiene ya Sofka y Mambu es de hace 5 años que venimos transformando pues el mundo financiero a través de Latinoamérica y hoy vamos a tener pues parte de estas discusiones de cara a lo que se viene justo al futuro. Para mí es un honor presentar a Marlene, que es nuestra directora de servicios financieros y que va a ser también parte de esta charla. Marlencita, no sé si me ayudas ahí con la siguiente para presentar al equipo, porfis. Y también a Julián Poveda, pues que es nuestro head comercial desde la parte de Mambu y que también para mí es un honor poder colaborar con él. Entonces, más bien aquí les dejo en manos de los mejores, de los expertos. Claro que sí, muchas gracias, Estefano. Muy bienvenidos a todos. Darles, digamos que la bienvenida y un agradecimiento por estar aquí. Para contarles un poquito, mi nombre es Marlene Rojas, como lo dijo Estefano, soy la directora de la Oficina de Servicios Financieros en Sofca, que es una unidad especializada que se creó hace ya varios años justamente para responder a las necesidades de nuestros clientes del sector financiero, sea una entidad bancaria, sea una fintech, o sea, cualquier entidad que a través de sus canales ofrezca servicios de financiamiento, de crédito, de colocación, de cualquiera de las, digamos que de los servicios financieros que tenemos. Y como lo dijo Estefano, en esta relación llevamos ya casi 5 años y yo estoy aquí acompañada de Julián. Julián ha sido, digamos que hemos trabajado no solo en Colombia, hemos trabajado en Centroamérica, hemos trabajado hacia Ecuador, hacia el Cono Sur, entonces aquí los dejo con Juli también para que se presente y les cuente quién es. Claro, Marlene, gracias por presentarme y por darme aquí este espacio. Es un gusto participar con ustedes, con Sofka, pero también con todo el equipo que ha estado aquí presente en esta sesión. Julián Poveda es mi nombre. Tengo la responsabilidad de poder desarrollar nuevos proyectos de banca digital, en fintechs, en neobancos, en bancos, para Mambu. Y mi responsabilidad en este momento también es poder compartir con ustedes toda la experiencia, el expertise que hemos logrado en conjunto con Sofka, de lo que significa hoy una transformación, de lo que significa hoy la banca digital y cómo nosotros también podemos aportar a ese escenario, ¿no? Así que bienvenidos a todos y gracias a los que se han conectado en este momento a esta sesión de este webinar. Esperamos que sean de mucho valor para ustedes y muy productivos. Claro que sí, entonces para continuar y para dar inicio ya a lo que nos atañe y es entrar en materia, Estefana les lanzó una pregunta ahorita para que ustedes fueran reflexionando, ¿sí? ¿Qué decisión importante de negocio están postergando hoy porque la tecnología no los deja? Aquí nosotros les pusimos unas posibles respuestas. Cada uno de ustedes, si nos la puede dejar en el chat, se lo agradecemos un montón. Pero justamente aquí es donde, sin importar lo que ustedes hayan pensado, nosotros hemos visto cómo cuando uno tiene estas decisiones, choca mucho con la tecnología que tiene, con la estrategia, con muchas cosas que no ayudan a que esa decisión pueda tomar forma o a ese pensamiento que tenemos pueda tomar forma y volverse un proyecto. Y aquí es tan importante
donde Mambu nos ha ayudado a entender desde negocio y desde la estrategia cómo ellos han visto esto en el mercado, cómo ellos han visto esto, digamos que a lo largo de los N clientes que ya tenemos en esta latitud, y no solo aquí en Latinoamérica, ¿no? También de lo que han visto que ha pasado en Europa y en otras ubicaciones. Y entonces aquí sí preguntarle a Juli que nos cuente cómo hemos visto esos traslados de estas decisiones tan importantes de negocio y cómo han sido esas estrategias que hemos visto a lo largo de todo este tiempo que hemos venido trabajando juntos. Claro, Marlecita, pues mira, claro, nosotros tenemos la oportunidad de poder vivir experiencias de diferentes clientes y para buscar de alguna forma un contexto general, casi que las decisiones que hoy están tomando las entidades financieras y no financieras que prestan servicios financieros están muy alineados a sus capacidades tecnológicas. Y eso, pues por supuesto, lleva hoy a que esas decisiones estén limitadas o que estén de alguna forma acotadas a sus capacidades actuales. Y es ahí donde entra a evaluar qué paso deben dar hacia adelante, ¿no? Yo creo que es importante reconocer e identificar estos escenarios donde hoy en día hemos visto cómo nuestros clientes han llegado desde un punto de deseo de cambio o de necesidad de cambio por un nuevo mercado que conquistar, el cual debemos en este momento llegar a un nivel mayor. Hasta un momento de transformación. Tal vez estos pasos que ustedes están viendo en la pantalla es donde queremos nosotros dimensionar esos puntos, ¿no? El primero, tal vez, cuando hablamos de esa falsa dicotomía, ¿no? Esa dicotomía es donde hoy entramos en un punto de parálisis. Esa es la parálisis porque se enfrenta la entidad a una nueva oportunidad, se enfrenta a un nuevo mercado, pero también se enfrenta a una competencia, que esa competencia hoy es agresiva, que es una competencia que hoy viene hilarizada, que es una competencia que hoy trae especialización en tipos de productos y eso hace que, por supuesto, las entidades puedan tener un proceso de parálisis y que adaptar un poco ese escenario, mientras que su capacidad tecnológica o mientras que su visión de tecnología empieza a tener un proceso de desarrollo y de mejora. Yo creo que ese primer punto es donde casi la gran mayoría de las entidades se han enfrentado y eso genera un costo de oportunidad, por supuesto, y ese costo de oportunidad básicamente es dejar de atraer ese cliente nuevo, ese cliente digital o ese cliente que está buscando un tipo de servicio diferente. Y eso hace que hoy, por supuesto, ya el mercado genera una necesidad diferente de cómo abordar un servicio financiero. Lo otro que también quiero hablarles un poco es cómo también se han querido pasar de ese momento de parálisis al otro escenario, ¿no? Al otro pico. Y ese pico de total, es el pico de ir a un Big Bang, es el momento de cambiarlo todo. Y es ahí donde nosotros hemos visto un gran riesgo, por lo tanto, me compartirlo con ustedes, porque la gran mayoría de las entidades financieras, cuando piensan hoy en desarrollar un modelo diferente, piensan en tecnología, por supuesto, pero pasan de un punto a otro de alto, un riesgo operacional altísimo. Los procesos de cambio que están orientados a un Big Bang casi siempre toman varios años en poderlo desarrollar y en poderlo estabilizar. Y ese ha sido tal vez el común denominador de algunas entidades, algunas financieras y no financieras que han querido dar este paso y que al final genera un riesgo operacional muy alto e incluso un riesgo reputacional cuando un cliente dentro de su frontend, de su operación diaria, de querer traspasar un dinero de un lado a otro o de querer adquirir un producto financiero como un crédito y no tiene respuestas rápidas en esa experiencia de usuario. Y esto genera, por supuesto, un golpe y una fricción entre el cliente y la entidad financiera o no financiera. Aquí nosotros hemos visto que entonces, pasar de la parálisis al riesgo máximo son dos extremos que hay que tener cuidado y que en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia
el equipo de Sofca a este tipo de escenarios. Perdón, dicen que se escucha mal. ¿Se escucha cortado? Se te Vi un está mensaje, cortando un ¿me poco. confirman? Sí, Sí, se está ok. cortando un poco. Vale, vamos a ver si mejora un poco ahí. Me dicen si se vuelve a cortar, me van informando. Sí, Les comentaba que ahí mejoró o estamos igual. ahí estamos ¿Ahí bien. mejoró? Vale, ok, vale, gracias. Entonces lo que nosotros recomendamos casi siempre es mirar escenarios intermedios. primera vez Sí que nosotros hemos tenido la experiencia de poder desarrollar pero como ahora sí se corrigió, nuevos va a quedar la primera vez y ya ahí en adelante escenarios que hacen que hoy no pasemos a un Big Bang, sino que tengamos diferentes puntos donde podamos hacer transformaciones o desarrollos de escalonados y que lleve al final a un cambio completo. Ahora vamos a hablar un poco más adelante de estos que traigo. Adelante. Ay, Juli, sí quisiera que nos contaras también la experiencia, porque claro, de cara a la experiencia que nuestros clientes finales tienen y el impacto que eso genera entre las fricciones de que el cliente no pueda obtener el servicio o mover su dinero o poder hacer lo que quiera hacer, pero también las fricciones que hay dentro de las entidades para lograr cualquiera de estos escenarios, ¿cierto? Porque en cualquiera de estos tenemos que presentar el plan de inversión, los business case. Cuando hacemos un Big Man, obviamente sus business case son business case de varios miles de millones o varios millones de dólares versus hacer esas transformaciones en pequeños pedazos que nos generan digamos que un mejor manejo de las inversiones que debemos hacer para llegar a al mismo camino, ¿cierto? Podemos llegar al mismo camino con más o con menos fricción. Entonces ahí que nos cuentes cómo también desde Mambu ustedes han apoyado esa labor. Claro que sí, Marecita. A ver, ¿qué hemos hecho nosotros y qué recomendamos? Porque también es importante, no solamente somos un proveedor de plataforma tecnológica, sino también queremos o nos hemos venido convirtiendo en aliados con el cliente. Cuando nos enfrentamos a un escenario como esto, lo que decimos al cliente es, entendamos el negocio, dónde está hoy y a dónde quiere llegar. Y en ese punto hay diferentes herramientas. Hoy quiero hablar de ellas, probablemente, y que son de alguna forma etapas que vamos viendo o que vamos construyendo en función de esa transformación que queremos llevar hacia la entidad. La primera es poder diseñar un speedboat. Y el concepto de speedboat es básicamente esa lancha que hoy está llevando a desarrollar un producto en un MVP. Diseñemos de ese overall de servicios que tenemos hoy en día y que queremos ir transformando. Tomemos uno o tomemos un diseñemos un MVP sobre este y construyamos sobre eso un speedboat que me permita poder garantizar que para ese servicio, hablemos de una billetera virtual o una wallet, hablemos de un crédito digital, que puede ser un crédito personal, que puede ser un crédito de autos. Ese producto financiero que hoy queremos empezar a desarrollarlo, llevémoslo sobre ese speedboat para poder garantizar que ese servicio en este momento pueda garantizar el cambio y que el usuario final o el cliente final tenga una buena experiencia. Ahí nos va a llevar a minimizar muchos riesgos. Yo les hablaba al principio de un riesgo operacional de 100, pues probablemente de todos los servicios que tenga la entidad financiera o no financiera, pues seguramente vamos a tener algún tipo de choque. En un speedboat vamos a tener la posibilidad de tener un time to market más corto. Es decir, poder desarrollar un proyecto orientado al servicio, a ese producto financiero, que puede estar en promedio entre los 3 y los 6 meses, para poder garantizar que ese producto hoy en día tenga las capacidades que hoy el mercado está pidiendo, el cliente necesita, pero sobre todo que tenga la experiencia el cliente de poder interactuar efectivamente. Ese speedboat también tiene algo importante, y frente a lo que me preguntabas, Marlecita, cuando las entidades se enfrentan a esos business case para poder buscar la aprobación, el budget o el presupuesto, sí que va a ser cuestionado mucho el momento desde la oportunidad, pero también del costo de capital. Y aquí es donde estrategias como el speedboat lleva a que el costo inicial sea bajo, sea muy orientado hacia el OPEX. Es un costo bajo que va a facilitar que hoy en día la iniciativa o el presupuesto o la aprobación del presupuesto esté dado bajo ese enfoque y que básicamente le va a dar una menor complejidad al proyecto. Y esto va a ser fundamental para no impactar la reputación
que tiene hoy en día la entidad financiera o no financiera que quiera llevar en ese instante ese servicio. Yo creo que esta es una estrategia muy, muy importante. Muchos clientes han venido teniendo ya ese tipo de experiencias y en esa experiencia se han dado cuenta que sacar un speedboat entre 3 y 6 meses le da la capacidad de poder organizar y adecuar su arquitectura de negocio a ese producto nuevo. Aquí es donde Sofca y Mambu hemos venido desarrollando una experiencia bastante interesante, una expertise que ya entendemos cómo se desarrolla y ya podemos darle al cliente toda esa sugerencia para que el modelo de negocio opere y funcione bien. Pero luego también, una vez pasado esto, también hay una parte importante y es cómo empezamos a trabajar en un escenario de una plataforma anterior, tal vez en un modelo legado, probablemente, hacia un modelo digital. Y este se vuelve también una segunda etapa dentro de ese speedboat que es muy interesante, porque viene una segunda, un escenario adicional, y es que los equipos, no solamente de tecnología, también los equipos de negocio, de compliance, de regulación, incluso los back office financieros, facturación, tesorería, empiezan a ver un modelo diferente y empiezan a entender cómo ese producto o ese speedboat está trayendo hoy eficiencias operativas al proceso. Y es ahí cuando la entidad empieza a sentirse un poco más tranquila frente a contemplar un segundo speedboat para poder avanzar en los demás servicios y productos financieros que puedan tener. Así es, ¿Vale? y exactamente, y ahí es donde Mambu y Sofca entran a hacer este match para apoyar a las entidades a hacer esta labor. Claramente aquí, digamos que no vamos a hablar de temas técnicos, ¿cierto, Juli? Vamos a hablar más de experiencias y de vivencias, pero sí queremos también traerles aquí la arquitectura de referencia de Mambu para que tengamos un panorama claro de cómo interactuamos y engranamos en esta relación Sofca y Mambu. Obviamente Mambu, con todo lo que les decía Juli, les mapea todo o sea, todo lo que se requiera necesario para cumplir con salidas de productos del activo y del pasivo, ¿cierto? Ahí, Juli, cualquier cosa me interrumpes, porque ellos son el core central, son ese core central que va a tener toda la configuración de productos. Pero alrededor de Mambu hay que hacer una serie de integraciones y adaptaciones. Porque es importante que tengan esto en mente para que nos entiendan ahorita los dos casos que les traemos aquí para contarles para que ustedes se puedan llevar un panorama. Nosotros como Sofca trabajamos de la mano con Mambu para hacer toda la arquitectura alrededor de esos proyectos como los que les contaba Juli de los speedboats o de ver cómo hacemos la adecuación para que un nuevo core entre a jugar en su ecosistema financiero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es necesario entender su contexto, por eso traemos este diagrama, entender su contexto para poder ver cómo juega con nuestra arquitectura de referencia y empezar a generar, digamos que esos modelos o esas arquitecturas y encontrar esos puntos de dolor o esos puntos donde debemos intervenir. Y aquí Juli mencionó algo súper importante ahorita y es que nosotros partimos de los flujos de valor, ¿cierto? Desde qué es lo que le queremos ofrecer al cliente. Entonces, si vamos a hablar de productos del activo, todo lo que son los procesos de originación, todo lo que es los procesos de decisión de créditos, y si vamos a hacer toda esa labor, determinamos cuáles son los puntos donde debemos intervenir. ¿Para qué? Para que justamente ese planteamiento que tenemos que hacer como proyecto pueda atacar directamente lo que necesitamos para que ese flujo de valor que vamos a impactar pueda salir 100%, digamos que a cliente y no generar esas fricciones que tanto les mencionaba Julia ahorita. Correcto. Un punto también para agregar aquí es, si bien Mambu se convierte como producto en esa pieza de una arquitectura, nosotros tenemos una visión, llamamos Composable Banking, y es básicamente el core bancario está creado para que hoy opere y haga su tarea como core bancario. Pero entendemos que la necesidad de hoy de una entidad es que básicamente debemos tener todo un escenario de cobertura, desde la originación, como lo decía Marlene, pasando seguramente por el análisis de crédito financiero, pasando probablemente por motores de prevención de lavado de activos, pasando también por otros escenarios de créditos o de cuentas, en fin. Mambu se vuelve una pieza que
a través de la experiencia que ya hemos desarrollado con Sofka, empezamos a construir esa arquitectura en diferentes escenarios. Hay piezas que ustedes ya pueden traer y que seguramente ustedes ya están operando, que en la originación han venido funcionando por buen tiempo o acaban de hacer algún tipo de renovación o de cambio, seguramente esa pieza de originación, probablemente ya hay motores biométricos incluidos, probablemente no, qué sé yo. Lo que quiero decir es que el mensaje aquí es, podemos reutilizar esas piezas que ustedes ya traen hoy, o podríamos también reemplazar algunas otras piezas que ustedes necesitan cambiar. Esa es la ventaja de una arquitectura por componentes. La capacidad, y este diagrama que ustedes ven aquí, esta arquitectura de referencia que ustedes ven aquí, básicamente lo que demuestra es eso. Si hoy hay una pieza que ya existe y funciona bien para la entidad, ok, dejémosla. Y más bien busquemos en la arquitectura que el flujo de proceso funcione en ese escenario integrado en esa arquitectura. Si hay una pieza nueva que debemos traer, también la traemos. Y evaluamos sobre esa pieza nueva cómo va a ser la capacidad de integración, cómo cambia el proceso de negocio. Y eso sí queda las historias de usuario que son más interesantes para las entidades, poder comprender esa pieza, cómo me transforma el proceso, cómo me lo eficienta o cómo básicamente me va a llevar a que hoy un cliente tenga una experiencia diferente. Entonces, al final, lo que quiero dejar como mensaje aquí es, utilicemos piezas que ustedes ya traen, si las quieren, cambiemos piezas que ustedes necesiten, si ustedes lo conciernen. La ventaja de Mambo es que se vuelve una arquitectura que si hoy ustedes la desarrollan de un estilo y mañana quieren hacer un cambio sobre la misma, quieren mejorar esa arquitectura, pues Mambo va a ser el core que va a garantizar esto. Y eso es un diferencial interesante frente probablemente a otros modelos, ¿no? De arquitectura, legados, por módulos o modulares, que básicamente si vamos a cambiar una de esas piezas, pues probablemente hay que cambiar toda la arquitectura. Y eso es donde volvemos al punto que les hablaba en mi primera intervención, de estar totalmente congelados, paralizados, porque cambiar todo ese proceso pues va a ser un riesgo mayor. Así es, y aquí es donde queremos ya contarles trajimos dos experiencias de varias que hemos tenido, pero para que se refleje justo eso que Julia acaba de decir. Entonces, la primera experiencia que les traemos es claramente un caso de una entidad en Latinoamérica que tenía digamos que tenía su propia entidad digital, su billetera digital, pero con un ecosistema que construyeron, digamos que con las tecnologías del momento, con la necesidad del momento, pero que tenía, digamos que ciertos problemas en lo que Juli decía, entrar a un segmento diferente, generar productos o generar servicios alrededor de su producto. Tenía una reputación muy baja, digamos que en temas de usabilidad, en temas de respuesta a clientes. ¿Qué hicimos nosotros? Acompañarlos en las decisiones que tomaron. La primera decisión que tomaron claramente, y ahí tuvimos un trabajo arduo y largo de poder acompañar a esta entidad determinando ese nuevo ecosistema, porque ellos, por ejemplo, primera lección que hay que nosotros tomar como ejemplo es, hay que definir si voy a migrar, si puedo reutilizar, como dice Juli, o si realmente estoy en un punto donde realmente quiero hacer un cambio total, ¿cierto? Esas son cosas que uno debe empezar a definir en estos modelos. Este primer cliente decidió, obviamente, quedarse con lo que podía servir de cara a su ecosistema, pero la parte funcional de aplicación, de core bancario, de middleware transaccional y demás, la cambiaron totalmente. ¿Eso qué nos obligó a hacer? Nos obligó a tener un paralelo, ¿cierto? Nos obligó a tener la operación actual, funcionando, porque no podemos parar, la operación debe seguir funcionando, nosotros debemos seguir funcionando 24/7 para nuestros clientes, ese es el mandato que tenemos, pero íbamos a la par generando a través de estas arquitecturas composable y de una serie de arquitecturas de transición que definimos, que pudiéramos igualar una base funcional para poder empezar a equiparar estos dos mundos. Entonces, teníamos digamos que un reto importante de equiparar, ¿cierto? No debo decirlo, y aquí hay que tomar decisiones también, y es súper importante. Obviamente, si comparo con la operación que ya tiene funcionando, pues tenemos una serie de funcionalidades. Aquí se decidió con cuáles son las funcionalidades base que vamos a salir,
¿cierto? En el momento en que salimos, aquí primer valor súper importante que quiero que se lleve. Tuvimos, a pesar de tener este reto de seguir operando, salimos en Friends and Family en 5 meses. En 5 meses determinamos cuáles eran las funciones del MVP que necesitábamos para igualar esto y empezar ¿a qué? A dejar de lado esta operación. No dejarla de lado es acabarla, no. Estos clientes que estaban en el antiguo modelo seguían operando y pasábamos a operar en un segundo modelo con todos los clientes nuevos. Y luego ya en 8 meses empezamos a hacer toda la migración. Al fin y al cabo de esta línea de 8 meses ya teníamos migrados el 90% de los clientes de la operación actual en la nueva y con una equiparación de funcionalidades de alrededor del 80% en la nueva versión. Como se pueden dar cuenta, no es un proyecto que duró para el cambio de core 12 meses, ni 36 meses, ni 24 meses, como algunas entidades lo hemos sufrido los que hemos trabajado con entidades financieras. En 8 meses ya teníamos una muy buena versión, ya teníamos migrados los clientes y de ahí para acá se ha mantenido un proyecto en evolución, en entregar, o sea, pasamos de no poder entregar productos tan rápido a generar nuevos servicios y nuevas funcionalidades de 4 a 6 semanas, de generar otros tipos de servicios donde Mambu nos apoya como core bancario para ese tipo de productos y que los canales y todos los demás jugadores del ecosistema puedan estar listos para salir de 4 a 6 semanas con nuevos servicios. Pero aquí hay algo súper importante también que quiero que ustedes piensen en lo primero que tenemos que pensar y es un punto súper clave que les decía ahorita Julián. Nosotros venimos, o por lo menos la banca tradicional está muy acostumbrada a tener monolitos, ¿cierto? A que el core nos resuelve muchas cosas. Y aquí un primer llamado y una primera mensaje que les queremos dejar en su cabeza, esto también es un tema de cultura, es un tema de darnos cuenta de que cada componente de nuestra arquitectura debe responsabilizarse de lo que le corresponde, ¿cierto? Y eso era algo que mencionaba mucho Julián ahorita. Entonces, el onboarding, si vamos a cambiar un canal, como lo hizo este cliente, perfecto, cambiamos el canal se encuentra, digamos que definido con una experiencia clara para poder cubrir estos otros frentes o estos otros componentes, pero por detrás hicimos ese edificio como con piezas de Lego, donde voy colocando lo que voy necesitando. Entonces eso es súper importante, pero el mensaje aquí, esto también requiere un cambio de pensamiento, requiere entender que para generar este tipo de arquitecturas que me permitan modularizar muy bien hoy y tener ese composable, necesitamos hacer un fuerte trabajo al comienzo para definir esas responsabilidades. No sé, Juli, si nos faltó algo más. Hoy les puedo decir que esta entidad tiene una calificación, o sea, pasamos de una calificación de su canal de 1.6 en las tiendas a 4.5, 4.8, creo que lo vi hace 2 semanas. Pasamos de tener casi que un 3, 4x de clientes en año y medio que llevamos ya después de eso. Entonces aquí súper importante también eso que se alinee con la estrategia, porque al final del día lo que nos piden a nosotros como resultado es que le peguemos a los indicadores económicos de las compañías. ¿Sí? No sé, Juli, si se me escapa algo más para este caso en particular. No, solo si me permites, déjame compartir un segundo caso que puede ser también relevante en esto. Hay un cliente en el sur, hay un cliente en el sur que es un banco tradicional, es un banco que hoy puede tener alrededor de los 20, 25 millones de clientes. Es un cliente de tamaño importante, que cuando ellos empezaron a evaluar cómo desarrollar una especie de modelo digital, bueno, creo que lo primero que hicieron fue evaluarlo basado en su tecnología actual. Y eso retrasó el proyecto, o retrasó más bien su decisión de ir a este modelo digital alrededor de 2, 3 años. Y cuando tuvimos la oportunidad de participar en ellos, el primer punto, digamos que la primera experiencia fue un rechazo completo a un modelo de arquitectura por componentes como el que estamos hoy hablando con Marlene y compartiendo con ustedes, y que básicamente lo que nos dijeron es: no es nuestro estilo, no consideramos que sirva y que vaya a cumplir, por lo tanto vemos un riesgo de todo punto de vista. Bueno, pasan las semanas un poco y empezamos a hacer un trabajo muy interesante con este cliente de poder hacer diseños de arquitectura que dieran la capacidad de crear nuevos productos y servicios. Eso que Marlene decía de poder hacerle de alguna forma
una reingeniería a cada proceso o poder hacer mantenimientos a los productos. Empezó a verse ellos en ese escenario, en la evaluación, por supuesto, que la arquitectura facilitaba muchísimo hacer 2 cambios y tener un producto adicional. Pasa un tiempo y nos dicen ellos, ok, vamos a reevaluarlo, hagamos un escenario, y lo primero que planteamos fue una prueba de concepto. Se te cortó, Juli. Y esta Perdón. prueba de concepto es una cuenta. ¿Ahí me escuchan o no? Baja la cámara un Oigo ahí. momentico porque sí se te cortó un poquito, Juli, no te escuchamos. Okay. Te escuchamos hasta la prueba Ahí de concepto. ya, ok, ahí ya mejoró. Sí, señor. Sí, perfecto. Ok, ya vuelvo a prender la cámara si es un tema de internet. Entonces les comentaba que hacemos un ejercicio, proponemos una prueba de concepto, y la prueba de concepto lo que buscaba, más allá de mostrar capacidades de Mambu, era cómo ellos se iban a enfrentar a esa coexistencia. Y lo que al principio fue un temor para el cliente, que nos decía que era algo casi que para dentro de su cultura, evaluación, visión, no era viable, se convirtió en todo lo contrario. Se empezó a viabilizar más la capacidad de crear. Entonces, ¿qué hizo el cliente al final? Creó una cuenta de depósito digital, llamémoslo una wallet, una billetera digital, que empezó a darle la capacidad a sus clientes, sobre todo a ese segmento de clientes que hoy no estaban llegando de manera por canales tradicionales a su cartera de productos. Empezamos a generar un canal digital, conectábamos Mambu administraba el saldo de esa cuenta, pero esa cuenta empezamos a darle, o el banco comenzó a darle de alguna forma toda la integración a canales y a medios de pago, y se convirtió en un producto que empezó a tener mayor transferencia o mayor nivel de transaccionalidad, perdón, en las transferencias entre clientes. Y esto lo llevó a ellos, y esto duró más o menos durante el proceso de implementación casi 6, 8 meses, y donde quiero transmitir esta experiencia es lo que inicialmente era un stopper, que para este banco no era totalmente viable, que era básicamente coexistir, se volvió todo lo contrario. Hoy en día ya estamos operando alrededor de 15 millones de clientes sobre esta billetera digital. Estamos aperturando, o el banco está aperturando, un producto digital de préstamo que es totalmente independiente a su tradicional, su campo tradicional y su mercado tradicional sigue operando como opera, y no va a ser seguramente transformado por ahora, pero en lo digital estamos llegando a poder habilitar alrededor de poder colocar casi que 1 millón de créditos adicionales sobre esa base de clientes que hoy en día están teniendo en depósitos un ahorro o una inversión. Este es un mensaje interesante para compartir con ustedes, solo para poder ver que a veces lo que aparentemente es imposible termina siendo lo más viable si queremos darle una transformación al modelo de negocio y al modelo de servicio. Ahí está, Marcita, para no quedarme sin eso. No, tranquilo. Y en estos 2 casos que les trajimos hoy, hay mensajes que queremos dejarle, y uno es claramente, nosotros, Mambu y Sofca, venimos trabajando en esta práctica de modernización con propósito, ¿sí? No es modernizar por modernizar. Entendemos los retos de los clientes, trabajamos en lo que los clientes, cuál es su contexto, y nosotros lo que hacemos es empezar a usar marcos de trabajo que nos permiten irle mostrando al cliente cómo hacer esto de la mejor manera. Por eso se vienen los temas, como dice Juli, las POCs, por eso se vienen esas, no sé, nosotros hacemos una validación del nivel de madurez de la tecnología para entender cómo están hoy y poder ver eso a futuro con honestidad, porque pues es un trabajo conjunto entre las entidades y nosotros, de cómo está realmente hoy, a qué quiere llegar, y empezar a hacer esos roadmaps de transformación. Nosotros esos roadmaps los apalancamos mucho claramente, o nos guiamos mucho por frameworks de trabajo que nos permiten también mostrarle a la entidad esos beneficios, como decía Juli, desde Vayan, para tener, digamos, que todo el gobierno desde los dominios y poder tener esta separación clara de responsabilidades y poder determinar exactamente si vamos en un flujo de valor, a qué dominio le debemos pegar y cómo vamos a afectar ese dominio dentro del panorama total de las entidades. Y lo segundo, obviamente, a TOGAF, que nos da un gobierno de transformación, digamos que desde el negocio hasta bajar a tecnología.
Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en este caso, donde podemos tener esa apertura con el cliente de trabajar y mostrarles, porque tienen digamos, un reto supremamente importante de modernización. Pero también les traemos otras experiencias ya de modernizaciones focalizadas con clientes, digamos que con un sabor diferente, con clientes que, como lo decía Julia al comienzo, basándonos en este diagrama, ya tienen piezas claras o nacieron, digamos que de otra manera, y han venido haciendo todo un proceso de desacoplar su infraestructura para lograr generar velocidad para poder responderle al negocio. Y ahí digamos que el trabajo se centra más o está más enfocado en determinar cómo Mambu entra a ser el nuevo jugador en arquitecturas multicore, ¿sí? Si yo tengo una especialización de un core específico para activos, un core específico para inversiones, un core específico para pasivos, cómo nosotros entramos solo a actuar en esa labor de reconocer el ecosistema. Reconocer el ecosistema, juntar las puntas, hacer la capa de mediación que nos permita salir. Caso de una entidad de créditos que ya tenía su canal bien construido, o sea, su canal estaba respondiendo muy bien, con una muy buena experiencia, tenía ya, digamos que su hub de datos, tenía ya componentes claros con responsabilidades claras que a nosotros pues nos facilitan la tarea, porque la tarea se vuelve más de revisar en el ecosistema que se tiene, cómo conectamos todo al nuevo core, cómo hacemos esa capa de intermediación que determina lo que debe ir a un lado o al otro, o si, en este caso, como lo hicimos, el core antiguo salía y quedaba el core nuevo, que era Mambu, y reemplazábamos todas las piezas para hacer ese cableado específico y lograr que el cliente no se diera cuenta ni siquiera de lo que estaba pasando, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo logramos, Juli, 3 meses. En 3 meses ya teníamos, hicimos un diagnóstico claro de cómo estaba el ecosistema, revisamos los puntos claves que debían bajar al core, en qué momento, desarrollamos la capa transversal de comunicación al core y entramos, hicimos las integraciones y salimos. ¿Apoyamos en el proceso de migración? Sí, pero en ese proceso de migración el cliente también tomó su responsabilidad súper bien y ahí es otro mensaje. Mambu tiene una documentación muy buena donde nosotros como Sofca podemos apoyarlos en todos los procesos de migración, pero también ustedes si tienen un área de tecnología, un área de data que tiene bien súper armado como este cliente que ya tenía su lago de datos, que ya sabía cómo se movía su información, que tenía muy claras las políticas de gobierno de la información. La migración fue más un tema de asesoramiento, los modelos que Mambu trae para hacer migración, hacer las pruebas de paso de información para garantizar que los saldos del crédito en el core antiguo quedaran reflejados en el core nuevo y luego hacer el apagado del core. En este, por ejemplo, que ganamos, nosotros lo que hicimos fue ganar la experiencia de poder entrar a entender su ecosistema, determinar los puntos donde debíamos actuar, acompañar al cliente en el proceso de migración y en el proceso de onboarding que amamos para estos casos. Y este es un proyecto muy diferente a los primeros que les estábamos contando o a los que estamos ahorita, por ejemplo, en un Green Hill donde el cliente está montando una entidad de cero totalmente y no tenía nada. Allá tenemos, digamos que una co-creación, un trabajo mucho más fuerte, ¿cierto? Pero en este tipo de clientes, donde ustedes ya tienen un contexto claro o una arquitectura, como les decía Juli, que podemos es mirar cómo reutilizar, cómo conectar, los proyectos son mucho más cortos y podemos tener una salida en vivo más o menos de 3 meses fue lo que nos tardamos en este cliente. No sé, Juli, si quieras ahí complementarme con algo más. No, creo que está claro. No. Es súper claro, entonces tenemos las dos puntas. Claramente les trajimos estos dos ejemplos para que ustedes pudieran ver las bondades de, porque aquí lo importante no es que esta arquitectura de referencia se la acomodamos a su ecosistema, no. Lo que nosotros tenemos es una arquitectura de referencia que nos da una manera de saber cómo interactuar con ustedes y esto se transforma en una arquitectura propia con unas transiciones para determinar según su contexto cómo debemos entrar a actuar, a operar y cómo debemos trabajar en equipo en tripartita, cliente, Mambu, Sofca para lograr esos procesos de modernización. Y ahí es donde claramente nosotros queremos dejarles para que se lleven hoy. Estos dos, bueno, 3 casos ahí se nos coló otro caso para contarles por qué era necesario, pero también los temas importantes de el escenario
donde están ustedes y donde se debe aplicar modernización, puede llegar a generar un valor desproporcionado, sí, pero tenemos otras maneras de atacarlos. Tenemos pasos intermedios que sí podemos hacer para lograr que esa modernización tenga un propósito claro y pueda hacerse una transición orientada a no perder la confianza de nuestros clientes, a mostrarles a nuestros clientes una muy buena experiencia y a que también nosotros como entidades podamos hacer un muy buen uso de nuestros recursos de cara a la inversión que debemos solicitar para lograr que estos proyectos se den, porque estos proyectos son fundamentales para apoyar al negocio, para que el negocio tenga velocidad, pero claramente tenemos hoy una limitante en dinero y en inversión porque todos estamos cuidando nuestros recursos, absolutamente todos. ¿Listo? Y aquí por eso también queremos contarles 5 pasos concretos que nosotros usamos claramente para definir cómo hacemos esto. Y estos pasos no han salido de la nada. Estos pasos han salido claramente del trabajo, las lecciones aprendidas, las buenas y malas cosas que hemos hecho nosotros y que no queremos repetir y que pues a lo largo de estos 5 años con Mambu nos ha tocado sudar un poco, pero ya eso lo volvimos un método. Entonces, claro, para que ustedes se lleven un overview de esos 5 pasos con los que nosotros trabajamos. El primero es un diagnóstico. Siempre arrancamos con un diagnóstico. Sea lo que, no importa lo que, el reto que tengamos, determinamos cuál es el flujo de valor, hacemos un diagnóstico con ustedes, porque al fin y al cabo ustedes son los que conocen su realidad. Nosotros lo que hacemos es plasmar esa realidad, ver qué está funcionando, ver cómo no está funcionando, y inclusive, como les decía Juli, podemos hacer POCs o podemos hacer demos donde les mostremos cómo, dependiendo del flujo de valor que cojamos, el producto financiero en el que aterriza ese flujo de valor, cómo se comporta. Nosotros ahí estamos para que ustedes vean y entiendan cómo podemos potenciar esas decisiones que ustedes están tomando. ¿Listo? Ahí, Julio, no sé si nos falte algo para dejarles ahí en el mensajito. Perfecto. Paso 2. Nosotros lo que hacemos es justamente determinar esos candidatos que vamos a intervenir, porque aquí no se trata de hacer de todo a todo y salir con un Big Bang, como les explicaba Julia al comienzo. Se trata de focalizar nuestros esfuerzos luego de que entendemos, poder hacer esa validación de qué vamos a atacar, cómo lo vamos a atacar, desde el negocio hasta bajar a tecnología, porque aquí no podemos tener solo una visual de te voy a cambiar el core. No, es eso como pegan los procesos, pegan lo que le estamos entregando al cliente, cómo eso se junta con nuestros indicadores financieros como entidad. Luego definimos una estrategia de transformación, que es justo lo que Juli les decía. ¿Cómo vamos a tomar, proyectar, diseñar y transformar de cara a esa línea? Pero focalizados. Estamos mirando inicialmente el bosque, pero luego ya nos focalizamos en lo que necesitamos hacer. Y luego viene una estrategia muy clara de implementación, de transformación. Y ahí es donde Sofka y Mambu nos vamos de la mano, Mambu haciéndoles a ustedes todo el onboarding y todo el tema de lo que ustedes deben apropiarse para poder manejar su propio core, que creo que eso no lo dijimos, Juli, ¿cierto? Esa filosofía de Mambu del onboarding, para que el cliente quede con, o sea, para que el cliente sea responsable y apropie el conocimiento que requiere de la plataforma de Mambu. Y adicionalmente nosotros desde Sofka manejamos varios modelos de implementación que también van de acuerdo a lo que ustedes, pues a su contexto y a lo que se defina. Inclusive ahora hemos hecho el lanzamiento de febrero para acá de un nuevo modelo agéntico de desarrollo que también nos ayuda a ser mucho más focalizados, a poder entregarles a ustedes implementaciones mucho más rápidas y de mayor calidad. ¿Listo? No sé, Julia, ahí que creo que te escuché y me dijiste algo. No, vamos bien. Vamos bien, listo. Tenemos un quinto paso que es súper importante y era lo que yo les decía, que es una lección súper mega aprendida. En estos procesos de modernización, tanto la operación de las entidades como el equipo de tecnología como el negocio deben tener ese manejo del cambio, porque cuando pasamos a un core como este, que no se desarrolla, que yo no le voy a dar una línea de desarrollo para nada, que lo que entro es a configurar, el equipo de negocio debe saber cómo configurar sus productos financieros, el equipo de operación debe saber cómo ayudar a la operación del día a día, debe enterarse, por eso Mambu es tan fuerte en hacer ese onboarding, ¿cierto?
Entonces, aquí hay que hacer un manejo de gestión del cambio y gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque ustedes no deben quedarse dependiendo de nosotros, ni de nosotros como implementadores en estas integraciones o en cómo les ayudamos a armar el ecosistema, ni en Mambu para que les solucionen cualquier tema del core, porque lo que en realidad está pasando es aquí ya no solucionamos, aquí configuramos, ¿cierto? Y ustedes están en la capacidad como entidad de hacerlo, ¿listo? Y lo último, que es súper importante y que sí quiero que dejemos en claro es, nosotros en ese diagnóstico arrancamos a hacer unas mediciones para que al cierre podamos determinar esas mediciones y poder mostrar realmente esos beneficios en KPIs medibles, claros y acordados para que ustedes vean realmente cómo movimos la aguja de la entidad, que al fin y al cabo eso es lo que nos importa, ¿sí? Hasta ahí, digamos que este es ¿qué? Contarles experiencias, dejarles mensajes y que empecemos a trabajar juntos. El asunto aquí es que podamos nosotros empezar a trabajar juntos, que nos abran las puertas y que podamos tener una oportunidad de mostrarles cómo lo hacemos. Y para eso, entonces, lo que nosotros hacemos en este punto es, nosotros arrancamos con una ruta de modernización y como les decía, con las charlas de modernización con propósito, para que ustedes entiendan, empiecen a cambiar ese mindset de lo que necesitan. Y adicionalmente, podemos hacer assessment live de cara a estos procesos que ustedes quieran que podamos refinar, que podamos ver cómo se puede hacer esos modelos de transformación y cómo llegamos a digamos que a una arquitectura de transformación totalmente definida. Aquí es donde entonces, sí les hacemos esa invitación. Nosotros damos estas charlas en compañía de Mambu, con la Oficina de Servicios Financieros de Sofca, para que ustedes nos cuenten, para sensibilizar, porque lo primero es sensibilizar. Nosotros hacemos estos análisis de modelos de madurez, ver cómo están, sincerarnos de poder tener ese punto de partida. Y obviamente hacemos unos workshops que también en compañía de Mambu, para mirar adherencia al producto, para ver el producto que ustedes quieran montar, cómo Mambu se comporta, que ustedes puedan ver de primera mano cómo sería la operación de este producto en la UI de la plataforma de Mambu. Aquí el objetivo no estamos hablando de pilotos ni demos, es claramente que ustedes y nosotros podamos trabajar juntos y podamos llegar a buen término a apoyarlos en sus entidades. No sé, Juli, si se me escapa algo más. Creo que nos quedan unos minuticos ahí para preguntas si quieren hacer preguntas. Sí, más bien, solo mientras que empujamos y la gente se vaya haciendo su pregunta y con todo gusto, yo les quiero contar algo, es que Mambu no solamente es una solución que ofrece o que ayuda a las entidades financieras y no financieras a administrar productos financieros o hacer un core bancario. También, y eso lo vamos a hacer en una charla más adelante, también queremos hablarles sobre nuestras capacidades como hub de pagos. Y es un tema interesante porque complementa la arquitectura de un cliente, porque complementa la capacidad y porque muchas veces de un producto financiero se despliega, por supuesto, capacidades de poder administrar, darle trazabilidad y auditoría a los pagos dentro de una entidad. Y háblese como pagos, todo el flujo de eso que va a una transacción de principio a fin. Este es un mensaje final que quiero dejar con ustedes y que también estaremos próximamente haciendo otro de estos espacios para platicarles a ustedes un poco qué estamos haciendo aquí en México. Ya Juli, te va a tocar que bajes otra vez el video, porque está cortando un poquito. Ok, ahí está, ahí creo que mejoró, ¿no? Si Sí. me dicen, ahí mejoró, vale. Sí. Les decía que aquí en México ya estamos incorporando el hub de pagos y llevándolo adentro del ecosistema mexicano, conectado con diferentes actores que llevan hacia SPAY y hacia diferentes, digámoslo así, actores de medios de pago, canales también digitales. Y eso es un punto importante que quiero que también quede en la mente de ustedes y seguramente en las próximas semanas estaremos platicando un poco más de esto. Finalmente, y es decirles que en el caso de poder
tener la oportunidad de poder agendar con ustedes un espacio, una junta, una plática, estaremos abiertos, porque sí que nos interesa conocer un poco esa dimensión de negocio que tienen ustedes para las entidades y para México, para Centroamérica, para varios países que estamos en Latinoamérica hoy operando, se está convirtiendo en un escenario cada vez más real, tener la capacidad de responder, por supuesto, a toda esta dinámica de banca digital y a toda esta dinámica de usuario digital que estamos llevando en este momento. Así que de mi parte no es más. Gracias, perdón si se me cortaba algunas veces ahí la comunicación. Ahí quedo atento a preguntas que hayan. No sé, Estefano. Listo, no, perfecto. Más bien, muchísimas gracias a nuestros increíbles ponentes, Juli y Marlencita. Más bien, si es que tenemos preguntas dentro de nuestro maravilloso público, y si no, también pues invitarles a que por favor escaneen este QR para pues parte de la dinámica de esto es ayudar y que juntos podamos tener conversaciones más personalizadas de cara pues al tema del negocio. Sí, que nosotros quedamos súper atentos. Pueden escanear el código, pueden contarnos lo que necesiten. Como les digo, queda abierto el tema de ofrecerles a ustedes esas charlas de concientización previa a la modernización, que es súper importante. Eso les cambia un poquito el chip de pensar y poder empezar a fraccionar y ver muy bien para dónde queremos ir. Y como les decía, se trata de que nos volvamos un aliado, de que co-creemos. Sofca siempre ha abierto muchos espacios de co-creación, de creación y de que nos permitan acompañarlos. Ese es el objetivo de esto, que nos permitan acompañarlos. Listo, perfecto. Entonces, si no tenemos más, pues les agradecemos más bien por su tiempo y estamos en contacto con las personas que se hayan registrado en nuestro código QR. Claro que sí. Muchas gracias por el tiempo. Gracias a todos. Todos gracias, un gusto. Esperamos Muchas verlos pronto. gracias. Gracias, Chao, feliz día. maravilloso trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.